Miguel Usabiaga, Marcelo Usabiaga gudariaren semea da. Egun on, Miguel. Egun on. Eres hijo del fallecido Marcelo Usabiaga. Tu aita Gudari, estando preso, estuvo trabajando en varias carreteras. Movido por el miedo a los fascistas de Irún y alrededores, solicitó traslado y le enviaron a la construcción de la carretera de Arrona. Las canteras. En vuestra familia, ¿qué se supo de este tema? ¿Qué os contó Aita? Bueno, mi padre, os cuento un poco la historia. En casa siempre se habló todo, es decir, que empiezo por el final, así como otras familias cuentan que fue lo de la guerra civil, en fin, la represión, se fue una cosa opaca y tal. En mi casa fue todo lo contrario. Mi padre fue hasta sus últimos días un militante de la lucha por una sociedad distinta, militó siempre en el Partido Comunista y siempre se habló de todo abiertamente. Entonces, bueno, dicho esto, la historia de la Arrona que me preguntas, bueno, él estaba en Arrona, él estaba preso en Ondarreta y de Ondarreta sacaban a presos a trabajar a distintos tajos, a distintos destinos. Uno en la propia Ondarreta, es decir, en la cárcel de Ondarreta, la carretera, la avenida de Tolosa, esta que sale de Donosti, esa en parte está hecha por presos que los sacaban de la cárcel y les ponían a trabajar pico y pala ahí, acarreando piedras con vagoneta y tal todo el día. Y luego ya se les ofreció ir a destinos de tajos, ¿no? Y es verdad, como decías, que de los que había en Guipúzcoa había otros carreteras, Jaizkibel, Aritxuleg y tal, y tenían, en cierta forma creo que podían elegir, y mi padre eligió Arrona porque era lo que estaba más lejos de Irún y aún tenía miedo a las represalias. Era muy conocido en Irún, a las represalias un poco de fascistas y, en fin, que había mucho rencor y por nada además te fusilaban, ¿no? Y eligió Arrona, no era una carretera, lo que hacía en Arrona era trabajar en unas canteras, en las canteras de Itziar, había varias canteras, y para la fábrica de cemento ABC que estaba en Arrona, había entre las canteras y la fábrica había como 7-8 kilómetros y se estaba construyendo un tendido aéreo de vagonetas para bajar la piedra y reducir el número de viajes de camiones que iban a las canteras y bajaban a la fábrica de cemento. Y los presos que les instalaron allí en un edificio allí en Arrona, en Arrona de abajo, en Arrona Bea, que está allí todavía, pues cerca de 200 presos y instalados allí con guardias y tal, y lo que trabajaban fundamentalmente era en las bases de ese tendido aéreo que se estaba construyendo para las vagonetas, y ahí estuvo mi padre hasta que desde allí, pues de allí se fugó. Y se fugó porque los presos comunistas en ese destacamento penal se enteraron. Pues mi padre, por sus habilidades sociales, enseguida, siendo preso, se hizo un poco con el control un poco de la propia oficina del destacamento penal, porque él pues había hecho estudios de profesor mercantil y, en fin, enseguida tenía muchas habilidades sociales y con eso supo que parte del cemento que fabricaba la empresa ABC, donde estaban los presos empleados, iba destinado a los nazis alemanes para construir el muro del Atlántico, para defenderse de los aliados ante un posible desembarco que y entonces los presos, de ahí 6, una media docena, fíjate, se sintieron con el deber de ayudar a los aliados en la lucha contra los nazis. Se empezaron a sabotear pues la fabricación de esos postes, empobrecían el cemento porque lo que básicamente hacían los presos era las bases de cemento de los postes del tendido aéreo, lo empobrecían, hicieron sabotaje hasta que se fueron, luego entraban en carga, se cayeron varios postes, también consiguieron estropear el molino de la fábrica de cemento. Y ya cuando empezaron, les llegaron rumores de que se hablaba de ellos como que ya no eran accidentes, sino que era un sabotaje, pues se planearon que había que fugarse porque si no les iban a cazar, y cazar significaba volver a la prisión de Ondarreta, porque estando allí, aunque eran presos y trabajando,
tenían una libertad y unas condiciones infinitamente mejores que en la prisión, que eran encerrados porque allí trabajaban, pero les era permitido un poco el contacto con los vecinos, un poco de aire fresco, de cierta libertad, ¿no? Entonces, antes de que fueran cazados, pues planearon una fuga, 4 de los que estaban más implicados, y bueno, llegaron para pasar a Francia. Y hoy estamos grabando aquí porque después justo te iba a preguntar, a ver cuál era la razón de estar en este sitio, en el puerto de refugio de Hondarribia. Sí, porque después de fugarse, como decía al principio, él siempre fue un luchador por la República, pero también por transformar el mundo, y entonces inmediatamente que pasó a Francia no se quedó allí de vacaciones, sino que se contactó con los republicanos que estaban exiliados allí, que habían participado en la resistencia francesa, le estaban derrotando a los nazis, vivía en un ambiente de euforia que él no compartía, porque él venía de aquí, comprobaba cómo estaba la realidad aquí, el país sojuzgado, en fin, cualquiera se convertía en un delator, no había ese ambiente eufórico con el que los que estaban en Francia, en la resistencia, estaban planeando entrar con guerrilleros aquí, y como estaban ganando a los nazis, como digo, estaban eufóricos, pensaban que era entrar aquí y que el pueblo se iba a levantar en armas. Él, que venía de aquí, de estar 5 años preso, esto no lo compartía, pero sin embargo, por disciplina, por militancia, pues se incorporó un poco con los guerrilleros, con la resistencia, estuvo un par de meses en Francia, estuvo formando, porque habían diseñado un operativo de paso de grupos guerrilleros, hablamos año octubre-noviembre del 44, y él desde antes de la guerra ya tenía un poco de experiencia en el paso de Mugalari, estuvo formando guías de paso por distintos puntos de aquí al Baztán, por el Bidasoa y por el Prepirineo, y en uno de los grupos, el 20 de noviembre del 44, de 2 grupos, uno de 6 y uno de 5, pasó él también con un grupo guerrillero, pasaron de la playa de Hondarribia en Hendaya, y pasaron no aquí al puerto refugio, sino aquí un poco más allá, a unos metros, que está lo que se llama la playa de los Frailes, y ahí desembarcaron, y bueno, ya pues se refugiaron en un caserío, pero una operación, como mi padre sospechaba, muy mal montada, porque estaba guiada por esa euforia triunfalista que no se compadecía bien con lo que pasaba aquí, y en un par de días todo el grupo fue detenido y volvió de nuevo a la prisión, con el agravante de fuguista además, y maquis, y en fin, ya... ¿Y volvió a la prisión, a Ondarreta? Volvió a la prisión de Ondarreta. ¿Y hacer otra vez trabajos forzados? No, volvió a la prisión de Ondarreta, se le instruyó otro consejo de guerra. Él había sido condenado a 30 años en el Consejo de Guerra en Valencia al ser detenido en la caída de la República, y bueno, hubo otro Consejo de Guerra aquí en los cuarteles de Loyola, se celebró, y se le sumaron otros tantos años a los 30 de la condena anterior. Al jefe del comandante del grupo guerrillero, Pedro Barroso, lo fusilaron, y el resto del grupo le cayeron una serie de condenas, y pasó a cumplir condena un año casi aislado en la prisión de Ondarreta, solo en celda, es decir, por fuguista, y luego ya diversas cárceles, y finalmente la prisión central de Burgos, donde el régimen, en una estrategia no sé si correcta o no, concentró a los que consideraba más rebeldes y a los comunistas, en fin. Pero ya no hizo trabajos forzados, ya estuvo en condena de prisión en cárcel, vamos. En los últimos años se habla mucho del trabajo de recuperación de la memoria histórica y de la función que esta recuperación tiene. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo tengo una opinión de entrada de principios, es decir, que a veces se confunde un poco el debate, o algunos que no quieren que se hable nos confunden con el tema de la memoria, que si estamos siempre hablando de lo mismo, que si estamos abriendo viejas heridas, pero yo siempre digo que
en muchos y en la mayoría de los casos estamos hablando más que de memoria histórica, de la verdad histórica, porque en muchos casos lo que se está haciendo y se ha venido haciendo es conocer aquello que el régimen, la dictadura había impedido conocer. Aún hay miles de fosas por ahí comunes, es decir, que estamos en una instancia incluso previa a la memoria, porque la memoria es recordar lo que ya se conocía, pero es que en muchos casos ni siquiera es conocido, es decir, y no se le puede hurtar a una sociedad, al pueblo, el conocimiento de la historia y de su verdad. Por tanto, se puede hacer mucho más y se debe hacer mucho más. Solo ese dato es palmario. Yo creo que hay, no sé cuántos, pero miles todavía de gente en fosas sin encontrar, ¿no? Y se ha venido haciendo cosas, pero muy puntuales, muy guiadas por el voluntarismo de unos pocos, pero sin el impulso un poco pues, estatal, por decirlo así. Ya sé que siempre hay los equilibrios, porque todavía aquí heredamos una situación, pues, de un país que hizo una transición a la democracia con el aparato del viejo régimen intacto, y todavía las fuerzas políticas de la derecha son herederas de ese aparato político, y en cuanto se habla demasiado, pues ellos se inflaman y nos dicen de todo, ¿no? Y eso sé que dificulta mucho ese trabajo, pero hay que hacerlo, porque ya digo, es que no es ni siquiera memoria, es verdad, es conocer los hechos históricos. ¿Y qué consideras que sería necesario hacer, o cómo atraer a las generaciones más jóvenes a conocer toda esta memoria, toda esta verdad que nos falta por conocer? Yo creo que una labor fundamental en las escuelas, o sea, no sé si esto hay países. Vuelvo a decir lo mismo, aquí se hizo una transición a la democracia con todo el aparato político de la dictadura intacto y con sus fuerzas orgánicas inalteradas, o sea, y ahí está la derecha actual que expresa eso, pero hubo países como Alemania, ni más ni menos, que hizo una depuración de todo su pasado fascista, y en las escuelas se hizo un trabajo muy importante. Aquí veo difícil que se haga eso, digamos, de una manera reglada, casi en la enseñanza, pero si no se puede hacer eso, al menos sí en las escuelas, ir con grupos, quizá como vosotros, ir con grupos que provoquen debates, que lleven. Me acuerdo que mi padre, con un periodista, Aitor Azurki, que también ha hecho bastante trabajo de memoria histórica, iban mucho a las icastolas, con mi padre iba él, y a que él contara un poco, y en general la respuesta era entusiastas a los chavales. O sea, se sorprendían además al conocer, porque muchas veces creemos que se conoce y no, o sea, y recuerdo una anécdota de que me contaba este periodista Aitor Azurki, que después de haber estado en una icastola con el salón de actos lleno, con mi padre y tal, un día, de chavales, ¿no?, se encontró con la calle con la madre de un chico de aquellos, y le dijo: oye, Aitor, ¿qué les contó ese señor a los chavales? Que mi hijo aquella noche no durmió y venga a preguntar cosas que desconocía y tal. Bueno, yo creo que el camino es ese, ¿no? En las escuelas, es porque es donde las nuevas generaciones van a... Y es esencial, porque lo que fuimos es lo que somos, o sea... Evidentemente. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por tu testimonio. Es que ricasco, Zuri. Aur.